mi nombre es Uciel Telles Ramírez y el día de hoy voy a presentar el síndrome de Alagille. Comenzaremos con un pequeño exordio y un breve contexto histórico. Este es un síndrome que fue descrito inicialmente en 1975 por un doctor francés de nombre Daniel Alagille. De ahí el nombre de este síndrome. El doctor Daniel Alagille describió principalmente esta entidad patológica genética caracterizada por anomalías principalmente en tres órganos: en el hígado, corazón y en vasos sanguíneos. La denominó síndrome de Alagille pues por su apellido, y fue en 1975 que se describió por sus características clínicas. Sin embargo, no fue hasta los años 90 en los que se identificó la mutación YAG1 como la responsable de la mayoría de los casos de este síndrome, seguidas del reconocimiento de mutaciones en NOTCH2 en una minoría de los casos. Presenta un patrón de herencia autosómica dominante y se puede encontrar actualmente bajo el número 118.450 en la OMIM. Algunas estadísticas epidemiológicas son que se presenta en 1 de cada 100.000 recién nacidos vivos, sin predominio de género, y el 50 al 70% de los casos van a ser mutaciones esporádicas, mientras que solamente el 30 a 50% son mutaciones hereditarias de carácter autosómico dominante. Algunos seudónimos con los que podemos encontrar este síndrome van a ser escasez sindrómica de los conductos biliares, displasia arteriohepática, síndrome de Alagille-Watson, síndrome hepático de ductopenia familiar, síndrome de pausidad de conductos biliares intrahepáticos con anomalías en arterias periféricas y síndrome de arteriohepatodisplasia. Todos ellos se refieren al mismo síndrome. Hablando propiamente de la arquitectura genética y causalidad etiológica, tenemos que explorar dos mutaciones cruciales: YAG1 y NOTCH2. YAG1 es un gen que codifica una proteína ligando que interactúa con los receptores Notch en las células adyacentes y que activan la vía de la cascada de señalización Notch, que es un camino crítico para el desarrollo celular y la diferenciación en varios tejidos que incluyen el hígado, el corazón y el sistema vascular. Esta mutación se presenta hasta en el 94% de los casos de las mutaciones que dan lugar a síndrome de Alagille, haciéndolo la principal mutación genética. Y las mutaciones que pueden dar lugar a la alteración de YAG1 van a ser de lesiones, mutaciones puntuales y alteraciones, que van a afectar en última instancia al splicing del ARN. En segundo lugar tenemos a NOTCH2, que al igual que YAG1 es un gen crucial para la señalización celular durante el desarrollo embrionario y que afecta principalmente el desarrollo renal y hepático. A diferencia de YAG1, este se presenta con una prevalencia de únicamente 2.5% de todos los síndromes de Alagille, y las mutaciones que pueden afectar este gen van a ser de lesiones o mutaciones puntuales, que van a ocasionar una pérdida de la función del receptor. Las mutaciones en NOTCH2 se van a asociar a una expresión fenotípica más leve. El patrón de herencia puede ser de tres tipos. Va a ser herencia genética, por un lado, con transmisión autosómica dominante, en el cual cada hijo de un padre afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación. Tenemos mutaciones de novo que van a englobar la mayoría de los patrones de herencia, es decir, valga la redundancia, no va a haber un patrón de herencia, sino que van a ser mutaciones esporádicas y se van a asociar al gen YAG1. Y una persona con síndrome de Alagille con este gen afectado va a tener un 50% de probabilidad de pasar la mutación a su descendencia. Y por último tenemos una historia familiar de síndrome de Alagille que engloba únicamente el 30 a 50% de los casos. Entrando propiamente a las manifestaciones clínicas multisistémicas, tenemos principalmente las anomalías hepáticas, que se caracterizan por la pausidad de los conductos biliares. Esto nos va a condicionar hiperbilirrubinemia conjugada, que nos va a dar una colestasis crónica caracterizada por pruritos, xantomas, deficiencias en vitaminas liposolubles, y en casos graves nos puede conllevar una enfermedad hepática terminal. Es casi patognomónico la pausidad de conductos biliares asociada a otras características como las manifestaciones cardíacas, que van a ser estenosis de la arteria pulmonar y tetralogía de Fallot en algunos casos,
También las alteraciones oftalmológicas como el embriotoxón posterior, que es básicamente una opacidad corneal posterior, que además se puede asociar frecuentemente con otros trastornos oculares subyacentes. También son frecuentes las anomalías vertebrales, que van a ser unas vértebras que se denominan en alas de mariposa por su elongación en el sentido transversal, que se van a demostrar por radiografía. Ahorita vamos a ver unas imágenes. La facies característica de personas con síndrome de Alagille va a ser una cara triangular, ya que van a tener una frente prominente, hipertelorismo, puente nasal ancho, micrognatia y retrognatia. Dentro de las manifestaciones renales vamos a tener riñón poliquístico y displasia renal. Y finalmente, como manifestaciones vasculares en un 15 a 30%, tenemos hemorragias intracraneales, anomalías vasculares sistémicas, incluyendo la enfermedad Moya-Moya. Del lado izquierdo tenemos una imagen histológica teñida con hematoxilina y eosina, en donde vemos la pausidad de ductos biliares intrahepáticos señalados con las flechas y las puntas de flecha, que nos van a condicionar esta colestasis crónica y nos pueden dar manifestaciones como los de la imagen de la derecha, que van a ser múltiples santomas. Estos están presentados en la región del codo, pero se pueden presentar en cualquier región del cuerpo. Del lado izquierdo tenemos un paciente con síndrome de Alagille con una facies característica triangular, con frente prominente, hipertelorismo ocular, un puente nasal ancho y micrognatia. Y a la derecha tenemos un acercamiento de un ojo con una lámpara de hendidura que demuestra un embriotoxón posterior y líneas de Schwalbe prominentes. Del lado izquierdo tenemos un arteriograma de la arteria pulmonar derecha que demuestra múltiples estenosis, y del lado derecho lo que comentábamos con vértebras de mariposa en T5 y T6, si vemos esta elongación que les hace tener esta forma de alas de mariposa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos algunos criterios clínicos, específicamente tenemos 5 criterios clínicos y 2 criterios genéticos. Los criterios clínicos son básicamente los que ya vimos, que son una disfunción hepatobiliar y tiene que haber sine qua non presencia de colestasis intrahepática, manifestada antes de los 2 años y típicamente acompañada por prurito, ictericia y deficiencia de vitaminas liposolubles. Esto se puede demostrar mediante una biopsia hepática que va a revelar una reducción en la densidad de conductos biliares. También el segundo criterio clínico van a ser cardiopatías congénitas específicas, como la estenosis pulmonar o la tetralogía de Fallot. Entre las anomalías oftalmológicas, la más frecuente es el embriotoxón posterior y este sería el criterio clínico. El cuarto criterio clínico es el fenotipo facial distintivo, que es triangular por las características clínicas que ya habíamos mencionado, y las alteraciones vertebrales con presencia de vértebras en mariposa. En cuanto a los criterios genéticos, que es lo que nos concierne más respecto a la materia, los enfoques de pruebas genéticas moleculares pueden incluir una combinación de pruebas dirigidas a genes específicos mediante la realización de pruebas de un solo gen o el panel de múltiples genes y pruebas genómicas integrales como la secuenciación del exoma o incluso la secuenciación del genoma completo. Las mutaciones en YAG1 se pueden demostrar mediante la realización de una secuenciación de nueva generación, aunque se recomienda el análisis completo del gen para detectar tanto mutaciones puntuales como grandes rearreglos cromosómicos. Las mutaciones en Notch2, aunque son infrecuentes, las mutaciones patogénicas en Notch2 son determinantes para el diagnóstico en individuos sin mutaciones detectables en YAG1, ya que como vimos YAG1 representa el 94% de las mutaciones, es decir, la gran mayoría. El diagnóstico compuesto lo vamos a integrar cuando tengamos a un paciente que cumpla 3 de 5 de los criterios clínicos mencionados, o bien uno de los 5 criterios clínicos más un criterio genético. Sin embargo, también es importante hacer un diagnóstico diferencial con 2 entidades que se pueden asemejar al síndrome de Alagille. El primero de ellos es la atresia biliar, que al igual que en el síndrome de Alagille, la atresia biliar presenta colestasis neonatal. Sin embargo, la atresia biliar se caracteriza por una obstrucción completa de las vías biliares, lo cual no ocurre en síndrome de Alagille. Y por otra parte tenemos el síndrome de Caroli, con quien vamos a hacer un diagnóstico diferencial. El síndrome de Caroli se
presenta también colestasis y se caracteriza por la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos. La diferenciación se realiza mediante estudios de imagen, como la resonancia magnética, que muestra las dilataciones quísticas típicas del síndrome de Caroli. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente con síndrome de Alagille? Pues el manejo hepático va a ser lo más importante. Tenemos que controlar la colestasis y sus consecuencias. Podemos usar ácido ursodesoxicólico para mejorar el flujo biliar y disminuir los niveles de bilirrubina. En casos de prurito severo podemos utilizar agentes como rifampicina, colestiramina o naltrexón. Y si tenemos un caso grave con cirrosis avanzada o insuficiencia hepática, pues lo mejor será considerar el trasplante hepático. El abordaje cardiológico se va a realizar por el servicio de cirugía pediátrica, ya que se va a valorar una intervención quirúrgica cuando se presente estenosis pulmonar o tetralogía de Fallot. De igual manera, la gestión oftalmológica se va a llevar de la mano de un oftalmólogo pediatra, ya que un 50% de los pacientes con síndrome de Alagille desarrollarán glaucoma. En cuanto a intervenciones renales, principalmente vamos a tener una evaluación renal inicial y el seguimiento con el fin de evitar progresión e insuficiencia renal. El seguimiento lo vamos a hacer con análisis de rutina, como lo son EGO, ultrasonido renal y biometría hemática. Esto con el fin de limitar complicaciones como hipertensión arterial, desequilibrio electrolítico e IBUS de repetición, así como anemia y osteodistrofia renal. La terapéutica nutricional y de soporte también va a ser importante para suplementar las vitaminas deficientes como la A, D, E y K, causada por una colestasis crónica. Ahora conoceré la prognosis y la continuidad del cuidado, es decir, en otras palabras, el pronóstico de estos pacientes puede ser mortífero hasta en un 10% de los casos, sobre todo cuando se asocia a complicaciones hepáticas y cardíacas graves. Las complicaciones hepáticas pueden ser la causa de la muerte en aproximadamente 6% de los pacientes con síndrome de Alagille y la necesidad de un trasplante hepático va a surgir en alrededor de un 15% de los casos. Sin embargo, si se llega a este caso, el trasplante hepático ha demostrado mejorar las tasas de supervivencia a largo plazo hasta en un 90%. Y las complicaciones cardíacas, como la tetralogía de Fallot o la estenosis pulmonar, van a ser responsables de aproximadamente un 24% de la mortalidad de la población infantil afectada. Y en cuanto a estrategias de manejo a largo plazo, pues como ya habíamos dicho, vamos a necesitar del seguimiento multidisciplinario para tener un enfoque integral y coordinado que nos ayude a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y los especialistas que nos van a ayudar van a ser los hepatólogos, cardiólogos y genetistas, entre otros. Vamos a necesitar de intervenciones proactivas con la finalidad de detectar y prevenir las complicaciones. Y finalmente vamos a necesitar de un manejo nutricional y de soporte, ya que la malabsorción y las deficiencias de vitaminas son comunes debido a la disfunción hepática. El manejo nutricional va a ser crucial para prevenir complicaciones adicionales y apoyar sobre todo el crecimiento normal en los niños. Eso sería de mi parte todo, espero que haya sido de utilidad y esta es la bibliografía utilizada para esta presentación.